Conferencia Balance de Resultados de la Consulta Popular Revocatoria 2025. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer saludarlos y darles la cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy de manera virtual. Les extendemos un cordial saludo a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcela Pinto Rocha. El Jurado Nacional de Elecciones le da la más cordial bienvenida a la conferencia Balance de Resultados de la Consulta Popular de Revocatoria 2025, actividad que es organizada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad con el objetivo de analizar y evaluar de manera integral los resultados, implicaciones y el proceso de consulta popular de revocatoria de autoridades municipales 2025, con el fin de extraer lecciones aprendidas y proponer mejoras para futuros mecanismos de control ciudadano y de la gobernabilidad democrática. El día de hoy nuestras expositoras serán las siguientes profesionales: Eugenia Fernán Segarra y Ana Vanessa Matute Santa Cruz, de quienes procederemos a presentar una breve reseña de su hoja de vida profesional. Eugenia Fernán Segarra es abogada por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, con estudios de maestría en Derecho Civil en la mencionada Casa de Estudios y en Gestión Pública por la Universidad Continental y el Instituto Ortega y Gasset, España. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades públicas y privadas del país. Tiene estudios de género y derechos de la mujer en la Universidad de Chile y en derechos humanos en la Universidad de Alcalá, en España. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de derecho y la defensa de los derechos humanos y ha ocupado cargos importantes en instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo durante 27 años y ha participado en eventos académicos a nivel nacional e internacional relacionados con los derechos fundamentales. Ha dedicado especial esfuerzo a la defensa y protección de los derechos de las personas adultas mayores y en el presente año ha participado como observadora electoral y actualmente se desempeña como directora de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial. Nuestra siguiente expositora es la licenciada Ana Vanessa Matute Santa Cruz, politóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios en la Universidad de Guadalajara, en México. Cuenta con experiencia en el sector público en proyectos de gestión e investigación electoral. Además, tiene un expertise en el análisis de datos político-electorales con herramientas de visualización de datos. Ha participado en diversas publicaciones del Jurado Nacional de Elecciones, como son Perú 2021, el desafío de las ánforas, análisis de resultados de las elecciones generales 2021 y para entender el voto popular, control ciudadano y nuevas elecciones. Actualmente se desempeña como analista en el Observatorio para la Gobernabilidad, Infogoc, del Jurado Nacional de Elecciones. En primer orden, vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Eugenia Fernán Segarra para que pueda iniciar con la disertación. Seguidamente, continuaremos con la participación de la licenciada Ana Vanessa Matute Santa Cruz. Doctora Eugenia, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Un saludo especial a la Escuela Electoral y Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, que ha tenido a bien invitarnos para hacer este balance de resultados de la Consulta Popular de Revocatoria 2025. Seguidamente vamos a presentar, con ayuda de la diapositiva, permítame un segundo, por favor, que puede haber sucedido aquí. Un momentito, por favor, mil disculpas por el atraso. Muy bien, el contenido de nuestras presentaciones van a tocar 4 puntos que consideramos fundamentales para hacer este balance. ¿Qué es y para qué se realiza una consulta popular de revocatoria? En un segundo término, apuntes normativos, un análisis de los resultados de esta revocatoria y finalmente las conclusiones.
Voy a iniciar algunos apuntes relacionados con definición y características sobre el tema de la revocatoria. Finalmente, es una consulta popular, un mecanismo de democracia directa y es el más utilizado en el Perú. Permite, por tanto, a los ciudadanos terminar anticipadamente con el mandato de una autoridad electa a través de una votación popular cuando pierden, obviamente, la confianza en su gestión. Pueden ser sometidos a revocatoria, lo recordamos en este momento, los gobernadores regionales, los vicegobernadores, los consejeros regionales, los alcaldes, regidores y jueces de paz únicamente cuando son elegidos popularmente. Es importante precisar que esta figura no aplica para el presidente de la República ni para los congresistas. En cuanto al marco legal, rápidamente un repaso sobre lo que muchos de ustedes ya conocen. La Constitución Política en el artículo 31 nos señala como derecho la participación ciudadana en los asuntos públicos y precisa que es la revocación de autoridades una de las maneras de esta participación. Como derecho fundamental, también la Constitución nos señala en el artículo 2, numeral 17, que tenemos el derecho de no solo de elegir, sino de remover y finalmente de revocar a las autoridades, además de contar con la iniciativa legislativa y el referendo. Existe una ley que precisa efectivamente estos derechos de participación y control ciudadanos, que es la Ley 26.300, que sus artículos 21 y 23 nos hablan de la solicitud, requisitos para ella y también la procedencia. En cuanto a la solicitud, es necesario precisar que esta debe ser acompañada del 25% de firmas de electores de la circunscripción electoral que se piensa abordar. Que se tiene que precisar además las particularidades de la autoridad que se piensa revocar. Además, requiere la solicitud, si bien está fundamentada, no requiere adjuntar ningún tipo de pruebas. Por otro lado, no pueden servir como causales de revocatoria las de vacancia o suspensión y los delitos. Por tanto, estos no pueden ser invocados dentro del formato de solicitud. En cuanto a la procedencia, es muy importante señalar que solo una vez se puede revocar a una autoridad en ejercicio, que la fecha de revocatoria ya está fijada por ley y es el segundo domingo de junio del tercer año del mandato, justamente para las autoridades que acabamos de mencionar. Por otro lado, es importante precisar que tienen que asistir al voto no menos de los 50% de electores hábiles del padrón electoral. Se requiere, para obtener resultados de revocatoria, que los votos válidos sean la mitad más uno, es decir, no se consideran nulos o impugnados y se contabiliza la totalidad de votos, sean para el sí o sean para el no de la revocatoria. Es importante también ahora hacer alusión rápidamente a los organismos del sistema electoral que se implican en todo este proceso. Y así tenemos, por ejemplo, en la expedición de formatos para recolección de firmas de adherentes para la revocatoria está de cargo de la OMPE. La verificación de la autenticidad de firmas es RENIEC quien tiene esta función. En cuanto a qué organismo se le debe presentar la solicitud revocatoria, es OMPE. En cuanto a la admisión o rechazo de la solicitud revocatoria, es de cargo también de OMPE. La convocatoria a consulta popular de revocatoria está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, la jornada de la consulta popular de revocatoria, es decir, el día de la votación, está a cargo en cuanto a su realización o organización, OMPE. Pero en cuanto a la fiscalización de la jornada, tiene a cargo el Jurado Nacional de Elecciones. Y finalmente, quien proclama los resultados, que son siempre a partir de el cómputo realizado por OMPE, es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, como ustedes ven, cada proceso electoral trae consigo un entrelazamiento, es una articulación estricta de todos los organismos del sistema electoral para llevar a cabo los resultados de un buen proceso y el desarrollo del mismo. Es importante precisar, y me voy a permitir hacerlo en esta ocasión, cómo se reemplazan las autoridades revocadas. Esta ha sido una de las preguntas, por ejemplo, que ha sido
que se han presentado en muchos de los distritos donde se ha llevado a cabo las últimas revocatorias, que ha sido justamente el 8 de junio. Si la autoridad revocada es un gobernador regional, entonces lo reemplaza el vicegobernador regional. Si la autoridad revocada es el vicegobernador regional, entonces su reemplazante es quien resulte elegido por el Consejo Regional entre los miembros de la lista a la que pertenece la autoridad revocada y se lleva a cabo a partir de una votación simple, la mitad más uno. Si la autoridad revocada es el gobernador y vicegobernador, entonces se reemplaza a través de quien resulte elegido por el Consejo Regional entre sus miembros de la lista que pertenecen a las autoridades revocadas. Si el partido fue Fulanitos del Perú, será entonces esa la lista a la que se va a tener en cuenta para realizar la elección entre estas personas. Pero siempre será el reemplazante, tendrá que obtener la votación favorable del 50% más uno del número legal del total de consejeros. Si la autoridad revocada es el consejero regional, entonces será reemplazado por el accesitario del cargo. En cambio, si el alcalde es revocado, lo reemplaza el teniente alcalde. En el caso del regidor revocado, lamentablemente tenemos un vacío y la ley de elecciones municipales no contempla un accesitario para el regidor en el caso de una elección municipal. Esto lo contempla el artículo 24 de la ley 26.300 y es importante que ustedes lo conozcan porque, como lo señalé, esta es una pregunta recurrente, sobre todo en las zonas rurales. Pasamos rápidamente a la última diapositiva. El impedimento de autoridades revocadas. Según el artículo 29 de la ley 26.300, es importante señalar que la autoridad revocada no puede postular a ningún cargo en la entidad de la que ha sido revocada en la elección regional o municipal siguiente. Muchas gracias por su atención y ahora sí doy pase a mi colega de equipo, Vanessa Matute. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Adelante, Vanessa. Buenas tardes con todos. Hola, hola, ¿se me escucha? Escucha con eco. Hola, hola. Igual sí es con un eco de A ver, un fondo. momento, por favor. Y no lo pago. Salgo. Acá. Ah, ya, perfecto. Ya, ok, pues. Gracias, Vani. Hola, hola, ahora sí se me escucha claro. Sí, ya está buen audio. Ya, listo. Buenas tardes con todos. Agradecer la participación, la invitación de la Escuela Electoral a esta conferencia. En adelante voy a compartir, voy a seguir compartiendo la pantalla de la exposición. Muy bien. Listo. Listo, entonces dentro de esta segunda parte de la conferencia vamos a tratar acerca de los resultados. La consulta popular de revocatoria se llevó a cabo el domingo 8 de junio del presente año en 4 distritos del país, ¿no? Que son los distritos de Boquerón, ubicado en la provincia de Padre Abad Ucayali, el distrito de Guayana, en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, Huamalí, la provincia y departamento de Junín, y finalmente el distrito de Julcamarca, que pertenece a la provincia de Angaraes, Huancavelica. Como ustedes pueden observar,
Estos 4 distritos se caracterizan porque en su mayoría se encuentran, son distritos geográficamente ubicados en la parte de la sierra centro del país, ¿no? Y a excepción de Ucayali, que se encontraría más en la zona oriental del país. Entonces, juntos congregan más de 5.600 electores que estuvieron aptos para poder someter a consulta a sus autoridades, que fueron un total de 20, ¿no? En total, 4 alcaldes para cada uno de estos distritos y 16 regidores, ¿no? Entonces, según los antecedentes electorales que cuentan estos 4 distritos, solamente Guayana y Julcamarca ya habían tenido previamente un proceso de revocatoria, ¿no? El primero, Guayana, en el año 2012 y Julcamarca en el año 2001. Entonces, digamos que a nivel de recambio de autoridades, podríamos decir que dos de los 4 distritos ya conocían este proceso, ¿no? Entonces, sin embargo, también podemos ver que dentro de un proceso de revocatoria existen muchos actores, no solamente los electores. Entre ellos también se encuentran los promotores de revocatoria, que para este proceso fueron 4, ¿no? Un promotor de revocatoria por cada distrito, ¿no? Y también, claro, las autoridades que van a ser sometidas a consulta. Entonces, como ustedes pueden ver en la presentación, nosotros a partir del Observatorio para la Gobernabilidad Infogop, hemos identificado, digamos que así, 3 variables, ¿no? Para poder caracterizar a estos actores. Entonces, por ejemplo, el primero, vemos que nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Estos actores ya han tenido experiencia anteriormente postulando, obteniendo o ejerciendo un cargo, ¿no? En un proceso electoral, han sido electos, ¿no? Ya han ocupado una alcaldía, una regiduría u otros cargos del nivel nacional, ¿no? Actualmente, ¿no? O históricamente, ¿no? Han tenido afiliación partidaria. ¿A qué organización política han pertenecido o pertenecen? Así también podríamos decir, ¿no? A nivel de su historial de participaciones, ¿no? ¿Cuántas veces han postulado un proceso electoral? De los cuales, ¿cuántos han sido electos y cuántos no llegaron a ser elegidos, ¿no? Por los votantes, ¿no? Entonces, haciendo, digamos que un resumen, ¿no? De los 4 promotores, podríamos decir que solamente uno de ellos, ¿no? Ha registrado que postuló a una elección subnacional en el año 2018. Quiere decir que ya tiene una aproximación a cómo se va estableciendo, cómo se va desarrollando, cuáles son las reglas dentro de un proceso electoral, ¿no? Sin embargo, también ninguno de esos 4, en este caso promotores, ha ocupado un cargo efectivamente dentro de estos espacios, ¿no? A pesar de que uno de ellos sí postuló. Y también podemos ver que solamente 2 de ellos, 2 de los 4 promotores, registran afiliación política a un partido político de alcance nacional. Entonces, por el otro lado, vemos a estas 20 autoridades sometidas a consulta. En ellas, por ejemplo, podríamos decir que, claro, todos cuentan con participación en elecciones subnacionales, ¿no? Porque ellas han sido también partícipes de un proceso en donde han sido electas, ¿no? Asimismo, vemos que solamente de esas 20 autoridades, es decir, de esos, solamente un regidor tiene experiencia asumiendo el mismo cargo, ¿no? Quiere decir que ya anteriormente ha ocupado la misma encargatura por el cual hoy está sometida a consulta popular, ¿no? Mientras que 4 de ellos cuentan con afiliación política, ¿no? Entonces, digamos que estos actores, digamos que no son nuevos, ¿no? Su participación en la arena electoral ¿no? No es nueva, ya anteriormente vienen participando, vienen incursionando, tanto dentro de siendo afiliados a una organización política y habiendo postulado en procesos subnacionales o también habiendo ocupado
ya un cargo efectivo dentro de un gobierno subnacional, ¿no? Entonces, esto es algo importante de poder mapearlo dentro de un proceso como una consulta popular de revocatoria, en donde, como decía la doctora Eugenia, hay un recambio de cargos, ¿no? En donde los votantes finalmente le otorgan la confianza para que estas autoridades continúen o no continúen dentro del cargo por el cual fueron electas. Y aquí vamos, ¿no? ¿Por qué estas autoridades están siendo revocadas, ¿no? Bueno, según la ley, nos indica de que existen fundamentos por los cuales estas autoridades están sometidas a consulta. Y como podemos ver en este cuadro, vemos que tanto para las alcaldías como para las regidurías, ¿no? Digamos que lo que salta más a la vista es que se han registrado que los fundamentos más recurrentes están ligados a que estas autoridades no están cumpliendo con sus promesas electorales por las cuales los votantes le otorgaron la confianza, ¿no? Seguido también, digamos, con una falta de fiscalizaciones, o también vemos, por ejemplo, en Boquerón, para las regidurías hay un incumplimiento de sus funciones, ¿no? De fiscalización, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, también salta a la vista en Guayana, para el caso de las alcaldías, que hay una falta de capacidad de gestión, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, en Julcamarca, ¿no? Atribuye ya, digamos que, por ejemplo, que no sesionan, no dice, ¿no? Y incumplimiento de procesos, promesas electorales y de los acuerdos del Consejo Municipal, ¿no? De este espacio municipal donde se toman las decisiones, implementan medidas, ¿no? A favor de los ciudadanos, por ejemplo, no lo están cumpliendo, ¿no? O, por ejemplo, para el caso de Guamalí, ¿no? Que tanto sus alcaldes como regidores no están cumpliendo con esas promesas y además no están fiscalizando. Entonces, ¿qué nos dicen, digamos, que estos fundamentos? Nos están diciendo, digamos, que hay una deficiencia quizás en la capacidad de gestionar las propuestas con las cuales estas autoridades llegaron a los gobiernos subnacionales, ¿no? Quizás parte de sus acciones dentro del municipio no están generando quizás no están cumpliendo con las expectativas, ¿no? Por los cuales los ciudadanos le otorgaron el voto, pero también nos habla de una ciudadanía vigilante, ¿no? Una de las características es eso, de que los ciudadanos identifican quizás fortalezas o deficiencias dentro de los consejos municipales, ¿no? O de los gobiernos regionales y pueden decir, bueno, yo someto, digamos, a partir de estos fundamentos a mis autoridades, ¿no? Yo participo, no solamente presentando a nivel formal una iniciativa para revocar a una autoridad o someterla en consulta, sino que también me voy dando cuenta de cómo ellos van gestionando, cómo ellos van, digamos que, desempeñando sus funciones en el cargo, ¿verdad? Entonces, qué interesante es poder ver estos fundamentos a la luz de la revocatoria. Ahora, el día de la consulta popular, el domingo 8 de junio, estos fueron los resultados a nivel general de la participación ciudadana que podemos observar en cada distrito. En su mayoría, ¿no? Vemos que es más del 70%, asistieron los electores a participar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que la mayor participación o asistencia, ¿no? Fue en el distrito de Boquerón, en Ucayali, ¿no? Seguido de, por ejemplo, Guayana, ¿no? Perdón, de Guamalí, Guayana y finalmente Julcamarca, ¿no? Y un ausentismo entre un 8 y un 25%, ¿no? Entonces, digamos que aquí ha habido una concurrencia de los electores a poder participar, ¿no? En esta consulta popular de revocatoria. Ahora, si queremos observar los resultados, ¿qué nos dicen los resultados ya de manera más detallada? Bueno, aquí les voy a presentar un dashboard interactivo que se elaboró para esta consulta de revocatoria. Entonces vamos a ingresar
al siguiente link. Yo voy a dejar de compartir para empezar a dar una nueva vista y juntos podamos a navegar paso por paso dentro de estos resultados. A ver, voy a volver a compartir. Listo. Listo, muy bien. Me confirman si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se visualiza. Ya, listo. Entonces vamos a ingresar. Estos resultados ya lo pueden ir visualizando en la página web de Infogop. Entramos a la página de Infogop, a la sección Análisis e Infografía. Y aquí pueden ir encontrando, además de los resultados electorales, más información de todo este proceso electoral. Entonces vamos a ingresar a el dashboard que dice resultados generales. Muy bien. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con esta información y nos dice lo siguiente, ¿no? Que de las 20 autoridades sometidas a consulta popular, 14 de ellas finalmente fueron revocadas. En su mayoría, 8 mujeres y 6 hombres. Entonces, vamos a ver distrito por distrito. Iniciamos con Boquerón. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos que se ubica en el departamento de Ucayali y según las dos condiciones que se debe de cumplir, ¿no? Para que proceda la revocatoria, es que uno debe haber asistido por lo menos el 50%, dice, de los electores hábiles al distrito electoral. Entonces, a ver, a nivel de Boquerón, por ejemplo, vemos que sí, efectivamente, más del 50%, aquí vemos que hay un 75%, punto 3, ¿no? Que concurrieron a votar frente a un 24.7 inasistentes o ausentes, ¿no? Asimismo, vemos que, por ejemplo, nos dice que los votos por el voto del sí deben ser mayor o igual al 50% más uno de los votos válidos. Por ejemplo, ¿no? A ver, veamos. Para el caso del alcalde, nos dice que los votos por el sí, por ejemplo, aquí obtuvieron menos del 50%. Vemos un 47.2%, ¿no? Casi llega. En tal sentido, por ejemplo, como no ha cumplido esta segunda condición, la autoridad no llegó a ser revocada, por ejemplo, ¿no? Y mientras que en la lista de sus regidores, vemos que de los 5 regidores que fueron sometidos a consulta popular, 3 de ellos fueron finalmente revocados, mientras 2 de ellos no fueron revocados, ¿no? Ahora, podemos elegir también este otro distrito, el distrito de Guamalí, ¿no? En el departamento de Junín, y vemos otra vez, ¿no? Una asistencia, ¿no? Ya casi llegando al 75%, ¿no? De participación, y vemos que, por ejemplo, el alcalde, ¿no? Superó el 50%. Asimismo, de toda la lista de sus regidores. Es decir, aquí estamos presenciando un caso en donde un distrito todas sus autoridades fueron revocados, tanto el alcalde como sus regidores, ¿no? Entonces, esto vemos en Guamalí, todas sus autoridades revocadas. Ahora, veamos qué sucedió en el distrito de Guayana. En Guayana, en el departamento de Apurímac, ¿no? Una asistencia, ¿no? Casi del 60%. A ver, ahora a nivel de los votos por el sí, el alcalde no llegó al 50%, entonces no llegó a ser revocado. A ver, veamos ahora, a nivel de la lista de todos sus regidores. Todos sus regidores sí fueron revocados, ¿no? Aquí estamos en la presencia de un caso en donde, digamos que la cabeza, el alcalde permanece y todo, digámoslo así, ¿no? El cuerpo de regidores están siendo revocados, ¿no? Qué interesante. A ver, y veamos finalmente el distrito
de Guayana. Está el departamento de Huancavelica. Uy, aquí por ejemplo, solamente fueron 2 autoridades sometidas a consulta, ¿no? Su alcalde y un regidor nada más, ¿no? Y en el caso de los dos, por ejemplo, ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá hubo una participación, por ejemplo, menor del 50%. Sin embargo, ¿cómo quedaron los votos? Por el sí, decir revocado, superaron, ¿no? Acá está llegando casi al 80% y aquí un poco más superado. Pero por el votos, por el no, aquí está, ¿no? Tenemos un 20%, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un caso, ¿no? En donde aquí las autoridades no están siendo revocadas, ¿no? A ver, ahora vamos aquí. Vamos por aquí, por el distrito de Boquerón. Guamalí, a ver, y vamos a Guamalí. Quiero ver esto, este caso, ¿no? Qué interesante. Ahora, ¿cómo quedan, por ejemplo, ahora estos consejos municipales, ¿no? En donde va a haber todo este recambio de autoridades, ¿no? En cada una de ellas, ¿no? Entonces, lo van a tener que asumir, como dice la ley en este caso, ¿no? Si fuese el alcalde, ¿no? El teniente, el regidor, pero también los regidores están siendo revocados, ¿no? Entonces ahí se tendrá que ver, ¿no? Si se va a asumir una lista de accesitarios, quiénes van a cubrir estos puestos, ¿no? De manera general. Muy bien. Ahora, de lo que hemos venido exponiendo, aquí vemos 3 panoramas, ¿no? Uno, ya como que yendo a las conclusiones, uno vemos que un proceso de revocatoria, ¿no? En donde existen más de un actor. Los actores no siempre son neutrales. Vemos los casos de los promotores de revocatoria que ya cuentan con antecedentes en la vida política, ¿no? Del país, ¿no? En muchos casos vienen postulando, en otros casos han sido electos, o muchos de ellos también están dentro de una lista partidaria como afiliados, ¿no? Quiere decir que hay una participación dentro de sus localidades, están haciendo el seguimiento, ¿no? O también pueden ser que sean parte de la misma organización política de aquellas autoridades que están siendo revocadas. Preguntarnos qué otros casos más de revocatoria existen, ¿no? En donde estos casos también se han repetido, ¿no? Entonces, quizás ver esa parte histórica nos puede ayudar mucho, ¿no? Y les animo a que puedan consultar en la sección de elecciones de Infogov, por ejemplo, todos estos casos, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, vemos que la participación, ¿no? De los ciudadanos convocados en su mayoría ha sido alta, ¿no? Tanto para los 4 distritos, ¿no? Y que los ciudadanos, digamos, se han movilizado el día de la consulta popular, ¿no? Demandando, ¿no? Dentro de sus fundamentos de revocatoria, principalmente la exigencia de que sus autoridades cumplan con lo prometido dentro de la campaña electoral, ¿no? Que estas, digámoslo así, advertencias, ¿no? Observaciones, es muy importante que lo puedan identificar también los futuros candidatos, las futuras partidos políticos que van a postular en un cargo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el incumplimiento de promesas no ha sido el único caso o el más frecuente dentro de todo proceso de revocatoria. Ya en las últimas procesos de revocatoria del año 2021, que se celebró en 13 distritos del país, también fue uno de los fundamentos más recurrentes, seguido de que hay una falta de fiscalización. Entonces, cuán importante es que como ciudadanos no dejemos de observar, ¿no? Y también de fiscalizar la labor que realizan nuestras autoridades una vez sido elegidas, ¿no? Digamos, la participación ciudadana en ese sentido, diríamos que no solamente se acaba cuando vamos a votar, sino que también es una actividad constante y permanente. Y
justamente las revocatorias demuestran eso, ¿no? Y finalmente vemos distritos como el de Guamalí, en donde todas sus autoridades están siendo revocadas, ¿no? Y nos preguntamos cómo quedan finalmente estos distritos, ¿no? Cómo los ciudadanos también empiezan a recibir a sus nuevas autoridades, ¿no? Con todo este recambio, ¿no? Y también ver, ¿no? A nivel de estos resultados, también si esta participación ciudadana, ¿no? Solamente termina cuando hay este recambio de autoridades o también continúa con estas nuevas autoridades, ¿no? Que están asumiendo. Entonces, todas estas luces, a la luz, perdón, a través de estos resultados nos permite un poco evaluar, ¿no? Que la revocatoria no es solamente poner, digamos que, en una opción a una autoridad para que continúe o se quede dentro de su cargo, ¿no? Sino también abre muchas posibilidades a que los ciudadanos sigan vigilantes, ¿no? Y que las autoridades a futuro también, digamos que siempre tengan en cuenta de que los votantes están ahí, ¿no? Vigilando, participando, fiscalizando, viendo su labor, ¿no? Dentro de sus actividades generales, ¿no? Entonces, este era un poco cerrando las conclusiones que queríamos dar el día de hoy con esta exposición, ¿no? Y bueno, con ello podríamos ir finalizando y bueno, quedamos atentos también a sus consultas y preguntas. Muchas gracias, Vanessa. Queremos agradecerte a ti y a la doctora, también a la doctora Eugenia Fernán por su excelente participación y disertación que nos han brindado el día de hoy sobre los resultados y un análisis de la consulta popular de revocatoria 2025. A continuación, vamos a dar pase para que los señores participantes en la sala puedan redactar sus preguntas en el chat y para dar respuesta. Por favor, expositoras, le damos unos 5 minutos para que nuestros participantes puedan hacer sus consultas. Sí, quizás Francisco, mientras quizás hay alguna pregunta, quisiera invitar también a los asistentes a que puedan ir navegando en la plataforma de Infogov y en la sección elecciones, ahí está justo, identificar algunos resultados a nivel histórico, también de lo que le mencionaba, ¿no? De las consultas de revocatoria que han habido en años pasados y ver lo que les mencionaba sobre los fundamentos que se presentaron en su momento, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos ingresado al distrito de La Libertad, provincia de Huaraz Ancash, ¿no? Por ejemplo, en donde su alcalde no fue revocado y sus regidores sí. Y por ejemplo aquí, ¿no? En los fundamentos ustedes pueden ir identificando, por ejemplo, ¿no? Falta de proyectos, falta de información sobre gastos, ¿no? Incumplimientos de funciones, incumplimiento de promesas electorales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, prontamente también ya la información de los resultados de esta consulta del 2025 también la van a poder encontrar en la plataforma web Infogov, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Tenemos una pregunta que hemos recibido que es la siguiente. ¿Por qué ha ido decreciendo en el Perú las revocatorias a comparación de años anteriores? ¿Cuáles serían estos factores? Ya, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Puede existir por muchos factores, ¿no? En realidad, por ejemplo, cabe indicar que en las revocatorias se requiere de que los promotores de revocatoria puedan también a nivel formal, uno, reunir, ¿no? Una serie de requerimientos para que pueda proceder sus solicitudes de revocatoria, por ejemplo, ¿no? Y muchos en el camino, ¿no? También encuentran, por ejemplo, dificultades para reunir la cantidad de firmas quizás que se requieren dentro de sus localidades, ¿no? O porque también hay muchos ciudadanos, ¿no? Que también prefieren, en este caso, ¿no? A veces
desligarse de la vida pública, ¿no? Quizás, o no identifican, por ejemplo, a un instrumento, un mecanismo de participación ciudadana, que es la revocatoria, ¿no? Como una vía para que ellos también puedan canalizar sus demandas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la revocatoria, claro, no es la única forma en cómo ciudadanos podemos participar. Existan también otras modalidades, ¿no? Sin embargo, pocos a veces también lo identifican como un vehículo para justamente identificar las problemáticas de sus localidades, ¿no? O también expresa también un poco la realidad en la cual vivimos en el país, ¿no? Un poco ese desligamiento con la vida pública, ¿no? Entonces, es complejo un poco el tema, porque por un lado vemos el lado también formal, pero también vemos que hay mucha de esa desvinculación, ¿no? Entre los ciudadanos, ¿no? Y qué es lo que puedan estar realizando también sus autoridades. Sin embargo, vemos que también existen muchos espacios como estos distritos que finalmente lograron ser aceptados sus solicitudes de consulta popular, ¿no? Que ahí presentaron, ¿no? Sus demandas, ¿no? Y finalmente fueron llevados a un proceso de consulta de revocatoria, ¿no? Identificar también como ciudadanos que tenemos estas herramientas para poder justamente canalizar esas demandas, ¿no? Correcto, Vanessa, muchas gracias por la respuesta. Bueno, no tenemos más preguntas por parte de nuestro público, Vanessa, y eso se debe a que la participación de nuestras dos expositoras ha sido muy clara, muy didáctica, y le agradecemos mucho entonces por este apoyo que nos han brindado como Escuela Electoral y de Gobernabilidad. En nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, a nombre de nuestra directora Mariela Pinto Rocha, queremos agradecer la presencia y la excelente conferencia que nos ha brindado la doctora Eugenia Fernández Segarra y la licenciada Ana Vanessa Matute Santa Cruz. Muchas gracias a nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Así también queremos agradecer la presencia de todos y todas las personas que se han conectado el día de hoy virtualmente y los invitamos a que puedan seguir participando de nuestros eventos académicos, así como visualizar las diversas páginas web que la señorita Vanessa, profesional del área de Infoboc, les ha mostrado a través de esta conferencia. Muy buenas noches y que nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente conferencia.